que nuestras vidas sea caracterizada por una vida de adoración a ti. Que nuestros labios y nuestro vivir muestren al gran Dios al que nosotros le servimos. Oh Señor, gracias, porque sabemos que tú estás en este lugar. Gracias, Señor. Oramos una vez más para que tu palabra pueda ser dada para la edificación de cada uno de nosotros que tanto necesitamos tu instrucción. También necesitamos aún de tu corrección para nuestras vidas. Porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a todo nuestro caminar. Señor, tu palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es como esa espada que penetra hasta partir el alma, que discierne aún los pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón. Señor, tu palabra es la que nos santifica, tu palabra es la que nos vivifica, tu palabra es la verdad. Oh Señor, haznos esclavos de tu palabra y siervos obedientes a ella. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios es bueno, hermanos, y adorar a nuestro Dios, como su palabra nos dice, adorarlo en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores el Padre esto busca. Bueno, queremos concluir hoy con una exposición más, y yo quiero que podamos ir a Efesios capítulo 6, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Efesios capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de mandatos para los padres e mandatos para los hijos e implicaciones para los padres. Yo sé que aquí tenemos los adolescentes, hoy se quedaron aquí, ¿verdad que sí? Así que agárrate bien de tu silla, ¿verdad? Agárrate bien de tu silla, mira a tu papá o tu mamá que está al lado y dile lo siguiente: papi o mami, por favor, cuídame este lado. Y si te queda del otro lado, cuídame este lado. ¿Qué significa eso? Yo te estoy diciendo para que cuando tu papá te haga así, ya tú estás avisado. ¿Ok? Ahora, dile a tu papi, pero lo tuyo te toca también. ¿Ok? Así que vamos a ir a este texto y vamos a estar caminando sobre este texto en esta mañana con la ayuda del Señor. Y vamos a hablar acerca de los mandatos para los hijos, pero estos mandatos para los hijos también tienen implicaciones para los padres. Y como hemos podido ver a lo largo de este fin de semana, hemos estado hablando en esta carta a los Efesios. Para mí, una de las cartas del apóstol Pablo, corta en tamaño, pero profunda en su contenido. Y la epístola del apóstol Pablo a los Efesios está considerado por muchos de los estudiosos de las Escrituras como una carta circular, es decir, una carta que no necesariamente fue dirigida exclusivamente para la iglesia a los Efesios. Se dice que en muchos manuscritos antiguos esta parte que dice la carta de Pablo a los Efesios estaba a los vacíos, para que cada una de las iglesias pudiera entender que estaban como destinatarios de esta carta. Y la estructura de esta carta de los Efesios es muy simple. Aunque su contenido es extremadamente profundo, su estructura es simple.
Pablo en los primeros 2 versículos del capítulo 1 da sus saludos habituales. Si tú agarras cualquiera de las cartas de Pablo, Pablo inicia casi con la misma información. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Comunidad Cristiana de Santiago. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego de su saludo habitual, Pablo pasa al grueso de la carta. Y el grueso de la carta está dividido en 2 partes. Está desde el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 3, versículo 21. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, presenta toda una sesión de índole doctrinal en todo lo que es la carta a los Efesios. Capítulo 1 nos habla acerca de todas las bendiciones espirituales que tenemos porque estamos en Cristo. De hecho, si tú tomas este capítulo 1, que empieza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en amor, habiéndonos predestinados para ser aceptados como hijos suyos según el puro afecto de su voluntad, etcétera. Él llega hasta el versículo 16, si la memoria no me traiciona, sin tomar aire. Si Pablo hubiese podido decir eso en vez de escribirlo, él hubiese empezado en ese versículo 3 hasta ese otro versículo sin tomar aire. En el original, en el griego, no existe comas en todo ese trayecto. Es como si Pablo empezara a hablar y a decir, sin parar, y al final, eso es todo el capítulo 1. Nos habla acerca de todas esas bendiciones que tenemos porque estamos en Cristo y porque estamos posicionados en Él. Porque estamos posicionados en Cristo, nosotros recibimos todas las bendiciones espirituales que estamos en Él. En el capítulo 2, Pablo nos presenta nuestra condición espiritual antes de estar en Cristo. ¿Y qué hace Pablo en el capítulo 2? En el capítulo 2, Pablo lo que se encarga es de dar una resonancia espiritual de la vida de cada uno de nosotros antes de venir a Cristo, antes de estar unido a Cristo. Y él nos dice que nosotros estábamos perdidos, que nosotros estábamos muertos, que nosotros estábamos sin esperanza y que nosotros estábamos bajo la ira de Dios. Nosotros sin Cristo estábamos fritos. Esa es la conclusión de él. Ahora hay un versículo en el capítulo 2 que cambia todo lo que Pablo está diciendo ahí. Y es una palabra que en español tiene 4 letras. Y es la palabra pero. Hay un cambio y Pablo empieza a decir, pero Dios, con su gran amor con el que nos amó, aun estando nosotros en la condición en la que estábamos, Él nos dio vida en Cristo. Hermanos, por gracia nosotros somos salvos y esto no es de nosotros, es un don de Dios para que toda la gloria, toda la honra sea para Él y solamente a Él. Amén. Tú y yo somos salvos por la pura gracia de Dios. No porque tú y yo hayamos hecho algo o dejemos de hacer algo. Somos salvos porque Dios quiso salvarnos. Y eso es gracia. Y con este grupo de personas que Él ha salvado, ellos forman parte de un pueblo único, en lo que no hay diferencias de clases sociales, no hay enemistades por el tipo de color, pues todos en Cristo pertenecen a la familia de Dios, a la cual Pablo define aquí como la iglesia. Y al llegar al capítulo 3, Pablo se nos presenta el misterio revelado de la salvación de los gentiles. Y a Pablo como ese apóstol que Dios lo seleccionó como el instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles, los cuales también formábamos parte de este plan eterno de Dios, de reunir de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, para hacer para sí un pueblo, el cual es el mismo pueblo que Juan en Apocalipsis puede describir de cómo termina esta historia, donde gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, estaremos delante del Cordero adorándolo por toda la eternidad. Es en el capítulo 3 que Pablo dice, eso era un misterio
que ahora ha sido revelado. ¿Y cuál es el misterio? Que también los gentiles forman parte del pueblo de Dios. ¿Y tú y yo estamos ahí? Ahora, luego que Pablo concluye esta primera sección hablando acerca del amor de Dios que excede a todo conocimiento, dando toda la gloria a Él termina esta primera sección. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué usted se ha tomado tanto tiempo en describir esa primera sección del libro de Efesios? Bueno, me he tomado todo este tiempo para explicar esta sección. ¿Por qué? Bueno, porque esta sección es la base sobre la cual el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, ha de edificar, ha de construir la segunda parte de esta carta. Pablo está poniendo una especie de cimiento sobre la cual él va a empezar a construir información. Él nos está dando la base doctrinal sobre la cual él va a decirle a ellos cómo vivir a la luz de esas verdades que ya él describió en esos primeros capítulos. Pablo aquí lo que nos está llevando es a la parte práctica de todas las doctrinas que ha enseñado en la primera sección. Es decir, en los primeros 3 capítulos, Pablo que nos está dando la teoría. Pero ahora, en los últimos capítulos, ¿qué va a hacer Pablo? Va a decir, con esta teoría que ya tú tienes en tu intelecto, ahora ese intelecto esa información tiene que bajar de tu intelecto, afectar tu corazón para tú poder vivir a la luz de esa verdad que se te ha sido revelada. Entonces, Pablo en esta sección, en la primera sección nos ha dado la instrucción y en la segunda nos va a dar la aplicación de estas verdades. O dicho de otro modo, la primera sección es la obra salvadora de Dios y la segunda sección es cómo se espera que los que han sido objeto de esa salvación por parte de Dios vivan su vida cristiana. Y ese es el punto. El evangélico o el creyente no es un creyente teórico. No es un creyente conceptual. El que ha nacido de nuevo es un creyente práctico. Vive la vida cristiana. Muestra a Cristo, no es solamente en la forma en la que se expresa, sino que muestra a Cristo en la forma en la que vive. Y una de las cualidades es el amor. Cristo le dijo a sus discípulos, y en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿Sí que? Si se aman, si tienen amor los unos con los otros. ¿Es si se dicen que se aman? No, si tienen ese amor. Y ese amor se manifiesta como en la práctica, en el vivir. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando en este texto. El texto que tenemos por delante en esta mañana forma parte de esta sección práctica de cómo vivir la vida cristiana a la luz de lo que somos, de cómo debemos de andar, como es digno de la vocación con la que fuimos llamados, como habla él en el capítulo 4, versículo 1. Y específicamente de cómo debemos de andar, como es digno de la vocación con la que fuimos llamados en la relación entre padres e hijos. Ya Pablo ha hablado acerca de cómo deben de vivir a la luz de la vocación con la que hemos sido llamados aquellos que formamos un matrimonio. Y eso hablamos en el día de ayer. Ya ha definido cómo deben las esposas vivir a la luz de lo que ella es en Cristo. Ha hablado ya de cómo los esposos tienen que vivir a la luz de lo que ellos son ahora que están en Cristo. Y ahora Pablo pasa a exhortar a la relación que nace posterior a la relación del matrimonio. Pablo ahora va a irnos a la relación entre padres e hijos. Y hoy es importante que tenemos a nuestros hijos con nosotros. Es importante que ellos puedan entender que a la luz de este texto existen mandatos para ellos, pero hay implicaciones para nosotros como padres. Así que lo primero que vemos en el texto es los mandatos hacia los hijos. Versículo 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre
la tierra. Aquí claramente nosotros podemos ver que existen dos mandatos, los cuales están explícitos para nuestros hijos o para todo hijo. Y el primer mandato es obedecer. El texto es claro cuando nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedecer. Y la palabra obedecer que aparece aquí, que es traducida como obedecer, en el original está formado por dos palabras. La primera palabra es colocarse debajo y la otra es oír. Significa que la palabra obedecer que Pablo utiliza aquí, la idea que Pablo quiere mostrar es: tú te vas a colocar debajo, ¿para qué? Para escuchar. Y la idea que Pablo quiere transmitir al utilizar esta palabra es el hecho de que quien va a escuchar tiene que saber que la persona que va a hablar tiene sobre él ¿qué? Autoridad. Tiene sobre él autoridad. Y esta autoridad que los padres tienen sobre aquellos hijos que aún viven en sus casas es una autoridad delegada por Dios. Es decir, padres, la autoridad que tú tienes es una autoridad que no es que tú te la ganaste porque eres el padre de él, sino es una autoridad que Dios te ha delegado a ti para criar a tus hijos. Adolescente que estás aquí en esta mañana, Dios ha puesto una autoridad sobre ti que se llaman tus padres. Hijo que estás aquí, que aún vives con tus padres, Dios ha puesto una autoridad sobre ti que se llama papá y que se llama mamá. ¿Y cuál debe ser tu respuesta ante esa autoridad? El texto te dice: sométete voluntariamente a su autoridad, y eso se manifiesta en obediencia. Noten que una de las características de los últimos tiempos es que los hijos iban a ser desobedientes a sus padres. Una de las características de los últimos tiempos es que los hijos se iban a levantar contra los padres. Los hijos se iban a levantar contra los padres, desobedeciendo abiertamente este mandamiento. Ahora bien, Pablo le da a esta acción de la obediencia por parte de los hijos, él les da le empieza a dar ciertos colores a esta acción. Porque Pablo dice que la obediencia que los hijos tienen que tener sobre los padres o hacia los padres es en el Señor. Es en el Señor. Y el texto paralelo, me encanta cómo Pablo le escribe esta misma información a los colosenses en el capítulo 3 versículo 20, y dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y Pablo ahora explica aquí qué es lo que significa en el Señor, porque él dice: porque esto agrada al Señor. Hijos, somos llamados a obedecer a nuestros padres porque esto agrada a Dios. El punto no es que tu obediencia tiene que ser porque tú quieres agradar a tus padres. Esa no debe de ser tu motivación principal. Tu motivación principal tiene que ser que yo debo de obedecer a mis padres porque yo quiero agradar a Dios. Y Dios ha puesto soberanamente a mi papá y a mi mamá como mi autoridad, y a los cuales yo tengo que obedecer. Y al obedecerlo, yo estoy agradando a Dios. Esa tiene que ser la motivación de tu corazón. Como bien dice William Hendrickson en su comentario acerca de esta carta a los Efesios, él dice: la actitud correcta del hijo al obedecer a sus padres debe ser, por lo tanto, la siguiente: yo debo obedecer a mis padres porque el Señor me lo pide. ¿Tú te imaginas que Dios te diga, te pida algo? ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a obedecer eso rápido. Recuérdense que Pablo ya le ha puesto en la mente a los efesios
qué es lo que Dios ha hecho por ellos. Ellos saben que Dios lo ha salvado. Ellos saben de dónde Dios lo ha sacado. Y ahora ellos dicen, óyeme, pero si yo tengo que obedecer a mis padres, óyeme, yo no tengo otra opción, porque Dios lo ha hecho todo por mí. Es una manera de agradecer a Dios por la obra que ha hecho en nuestras vidas. Y Él nos está diciendo, hijos, obedece a tus padres porque eso me agrada. Hijos, debemos obedecer a nuestros padres porque el Señor se agrada de ello y porque es lo correcto, porque es lo justo. Así como Pablo concluye este mandato en Efesios, hermanos, es justo porque Dios así lo mandó. Ahora, si nosotros combinamos Efesios capítulo 6, versículo 1 y Colosenses capítulo 3, versículo 20, tendríamos el siguiente mandamiento para los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor en todo, porque esto es justo y porque esto agrada al Señor. Esa es la idea completa del texto. Así que, joven que estás aquí, adolescente que estás aquí, o hijo adulto que aún vives dentro del techo de tus padres, el mandamiento que Dios te da en esta mañana es que tú tienes que obedecer a tus padres. Pastor, pero yo soy un hombre viejo. Pues yo soy un hombre viejo. ¿Cómo que usted me está diciendo a mí que tengo que estar, mientras esté bajo ese techo, las reglas de ese techo las determinan tus padres? ¿Qué veíamos ayer? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán y los dos serán una sola carne. ¿Qué significa ese dejar? Es que ahora la autoridad que había sobre mí en ese techo desaparece, porque yo ahora voy a formar un nuevo núcleo en el cual ahora yo voy a ejercer autoridad. Esa es la idea completa de ese dejar, a la luz de la visión completa de las Escrituras. Pero, hijos que estás aquí, que ya yo sé que te han dado 2 veces por ahí, prepara que ahora viene más, porque ese no es el único mandamiento que hay para ti. No solamente es obedecer a tus padres, no es solamente el saber que Dios ha puesto autoridad sobre ti. Y permíteme ampliar un poquito aquí. No lo tengo en mis notas, pero creo pertinente hacerlo ahora. Y es lo siguiente. Yo sé que tal vez tú como adolescentes, yo nací en una familia donde cuando yo nací ya mis padres eran creyentes. Cuando yo nací ya papi y mami eran creyentes. Mi esposa cuando nació ya era de tercera generación, ¿verdad? Tercera generación de creyentes. Hoy yo puedo decir, Señor, gracias. Pero cuando yo tenía esa edad de jovencito, yo no daba tanta gracia. No, aquí hay que ser sincero, ¿no? Yo no daba tanta gracias a Dios. Porque cuando yo llegaba a la escuela los lunes, tus amigos de la escuela te decían todo lo que hicieron en ese fin de semana. Y que fuimos allí, que fuimos allá, y que fue. Tú lo único que pensabas, porque ni te atrevías a decirlo, era bueno, sábado reunión de jóvenes, domingo en la mañana escuela dominical, en la tarde con papi y con mami a visitar a los enfermos y en la noche el culto. Ese fue mi maravilloso fin de semana. Sí, yo sé que sus hijos se están riendo ahora. No es que yo soy vidente, es que, ¿verdad? Ahora, joven, yo quiero decirte lo siguiente. Es un privilegio haber nacido en una familia cristiana. Dios es soberano. Y yo quiero que tú puedas entender que Dios orquestó todo. Ese ser soberano que controla todas las cosas.
que todas las cosas subsisten, fueron creadas por Él y subsisten y Él las mantiene por el poder de su palabra, orquestó todo para que tú nacieras con estos padres. Hijo, Dios es perfecto. Dios es perfecto y lo que Dios hace es perfecto. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Que tú tengas los padres que tenga es una obra perfecta, es una obra buena, es una obra agradable de Dios solamente para tu bienestar. Si tú hubieses nacido en otro hogar donde tus padres no fueran creyentes, hoy tu vida estuviera en el derrotero contrario, con tus pies caminando apresuradamente hacia el infierno. Pero Dios entorpeció tu camino y te puso los padres que tú tienes ahí. La conclusión a la que tú deberías de llegar es: bueno, Señor, a pesar de todo, gracias por mis padres. Hoy, como dice el libro de los Hebreos, hoy tú no es motivo de alegría y de gozo. Ahora, cuando tú tengas mi edad, que no es tan distante a la tuya, tú vas a poder entender y poder llegar a la misma conclusión y decir: wow, verdaderamente, Dios, gracias, porque yo no tenía fines de semana tan atractivo, entre comillas, como mis amigos, pero sí eran fines de semana para la edificación y el crecimiento espiritual, que es lo más importante. El segundo mandamiento es honrar. No solamente el mandamiento es obedecer a tus padres, sino que también el mandamiento es honrar a tus padres. Si hay una diferencia grande entre obedecer y honrar. Obedecer es una acción por parte de los hijos de cumplir a un mandato de los padres. Mientras que el honrar es una actitud de mostrar respeto, consideración y estima hacia los padres. Amados hijos, los hijos van a obedecer a sus padres hasta que estén debajo del cuidado de ellos. Hijo, cuando tú sales de la casa de tus padres, que te casaste o te fuiste a vivir solo, ya esa autoridad ya no está sobre ti. Tus oídos tienen que estar prestos a los consejos que ellos te van a dar, porque hay una experiencia. Noten que Dios, de una manera inteligente, tú y tu papá y tu mamá no tienen la misma edad, ¿sí o no? Te lleva millas. ¿Por qué? Porque Dios te lo ha puesto ahí para poderte dar consejo, porque lo que tú estás caminando, hace tiempo que ellos lo pasaron. Ellos te lo dicen de otra manera, ¿ves? Ellos dicen: mijo, es que yo pasé por ahí, o tú crees que yo nací ayer. Lo que Él te quiere decir con esa expresión es: mi hijo, realmente ya yo cometí esos errores, yo no quiero que tú cometas los mismos errores. Tus oídos tienen que prestar atención. No importa si tú no estás ya en el núcleo familiar de tus padres, tus oídos tienen que prestar atención. Pero ya tus padres no tienen esa autoridad sobre ti. Ahora, en el texto que estamos estudiando en esta mañana, Pablo está citando dos textos que están tanto en Éxodo capítulo 20 como en Deuteronomio capítulo 5 versículo 16, donde el mismo Dios en Éxodo le indica al pueblo de Israel, y luego Moisés en Deuteronomio se lo enseñan, acerca de honrar a sus padres. Y es importante entender que en Éxodo capítulo 20 versículo 12, Dios a través de la ley le está diciendo al pueblo de Israel que los hijos tienen que honrar, obedecer y honrar a sus padres. Tienen que honrar a sus padres. Pero esa generación de Éxodo capítulo 20 fue destruida durante todos esos años en el desierto, dice el texto, por la incredulidad de ellos. Ahora hay una nueva generación, solamente Josué y Caleb estaban ahí, que está previo a entrar a la tierra prometida. Es decir, sus ojos van a ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Y ahí es donde llega Deuteronomio. ¿Y qué hace Moisés? Moisés vuelve y le dice la ley a estas personas y le explica la ley. Y le dice aquí y le reitera nuevamente
hijos, ustedes tienen que honrar a sus padres. Y eso es de gran importancia, honrar a los padres. Así que, hijos, esto de honrar a nuestros padres desde la perspectiva de Dios es muy serio. Y yo te voy a mostrar con varios textos de las Escrituras la seriedad que Dios le impregna al no honrar a los padres. Esto es muy serio para Dios. Dios tiene esto del respeto a los padres en un sitial muy alto. Vamos conmigo a Éxodo capítulo 21, versículo 15. Si Éxodo 21, versículo 15, lógicamente está después de Éxodo 20, ¿verdad que sí? Eso es lógico. Para pastor, ¿qué significa? ¿Es un chiste? No, es que Éxodo 20 se dio la ley. Y en Éxodo 21, mira lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel. Él le está diciendo: el que hiriere a su padre o a su madre, ciertamente que morirá. Esto del respeto a los padres, Dios lo toma muy en serio. En los tiempos antiguos, usted le pegaba a su mamá, le pegaba a su papá y usted estaba muerto. Y escucha atentamente lo que en el mismo capítulo 21, pero en el versículo 17, el Señor dice: el que maldice a su padre o a su madre, ciertamente que morirá. Hermanos, la desobediencia y la falta de respeto a los padres eran castigados por la muerte. Así que esto es un asunto muy serio desde la perspectiva de Dios. Amado hermano, tú podrás estar pensando: no, pero espera, en el Antiguo Testamento. Yo disiento tristemente con aquellos que plantean: no, eso es el Dios del Antiguo Testamento. Dios, una de las cualidades de su carácter es que Él no cambia. Él es inmutable. Y la ley del Señor lo que hace es que muestra su carácter. ¿Qué ha sucedido en la historia actual, en la redención, en la gracia? ¿Ha cambiado Dios su carácter? No. Lo que Él está mostrando, más misericordia para con nosotros. Porque eso es lo que su carácter muestra. Cuando tú deshonras a tu padre, tú merecerías morir. Y no mueres por la misericordia y la gracia de Dios. Dios no lleva gloria cuando no honramos a nuestros hijos. Y mira este otro texto que está en Levítico capítulo 20, versículo 9. Levítico capítulo 20, versículo 9 dice: todo hombre que maldijese a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Manito, déjame ponértelo un poquito para que lo podamos entender mejor. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 22. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndose castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde vivía, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Jóvenes, Dios toma muy en serio el deshonrar a tus padres. Al punto que en el Nuevo Testamento Cristo cita estos textos. Cuando habían unos fariseos que quisieron aplicar una especie de tigueraje judío.
¿Cuál era el tigueraje judío? Bueno, ellos habían declarado una porción de lo que tenían y le dijeron, eso es corbán, eso es de Dios, pero el tigueraje de ellos, ¿usted sabe cuál era? Para no compartirlo con sus padres. Y Cristo trae este texto y le dice, ustedes están invalidando la ley al no cumplir con esto. Amados hijos, Dios tiene en muy alta estima que tú y yo obedezcamos y honremos a nuestros padres. Pero Él también castiga a aquellos que no honran a sus padres. Volvamos a Efesios capítulo 6, versículo 2 al 3. Me encanta la traducción que Hendrickson hace de este pasaje. Él dice, honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento de primordial significado, con una promesa anexa para que te vaya bien y permanezcas en la tierra por largo tiempo. Este mandamiento tiene un significado supremo al que Dios le ha anexado una promesa. Nota, si Dios tiene este mandamiento de honrar a nuestros padres y obedecerlo en una alta estima, el cumplirlo trae consigo una gran promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que te va a ir bien. Es el resumen de la promesa. Si tú obedeces y honras a tus padres, a ti te va a ir bien. Y vemos como regla general que muchos aquellos hijos que son obedientes a sus padres, que obedecen, que honran a sus padres, son librados de situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque escuchan el consejo atinado de sus padres, honran a sus padres, están pendientes de sus padres. Y por ende, por regla general, nosotros vemos cómo a estos jóvenes les va bien. Pero tristemente son muchos de los casos. Leía hace un tiempo la noticia en nuestro país donde esta madre decía, no, el muchacho se mató en un carro, en un accidente, y él decía, es que él iba a morir así tarde o temprano, porque él nunca escuchó mi voz. Y sé que nuestras noticias están llenas de jóvenes que han desobedecido a sus padres y hoy tristemente no están en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque el desobedecer y el deshonrar a los padres traerá consecuencias terribles y tristes para aquellos hijos. Estos son esos dos mandamientos que hay para ustedes, hijos. Obedecer a tus padres, honrar a tus padres. La obediencia mientras estamos bajo el techo, la honra mientras vida tengamos. Tú estás llamado a honrar a tus padres mientras tú respires o mientras ellos respiren, aunque estén con aparato. Tú tienes que honrarlos, aunque ellos estén ahí. Miren, yo tengo casos de jóvenes no, ya son adultos, casados con familia, que sus padres tristemente aún ni siquiera lo pueden reconocer que son sus hijos. Pero el tú ver a esos hijos, la manera en la que honran a sus padres. Ahora, hace como 3 fines de semana, un hombre que nunca había sido un buen padre para sus hijos, tuvo sus hijos con 3 mujeres, varios hijos, se fue a vivir a los Estados Unidos, se olvidó de sus hijos, literal, se olvidó de sus hijos. En Estados Unidos le diagnostican un cáncer terminal en sus huesos con metástasis en el cuerpo entero, al punto que no se podía ni mover, y él estaba solo en Estados Unidos. Lo atendían las enfermeras en el hospital. Y mientras estaban investigando a este hombre, encuentran el teléfono de uno de sus hijos que vivía en Puerto Rico. Lo llaman y le dicen, ven a ver a su padre que tiene 3 meses aquí. Y nosotros necesitamos un familiar.
él se traslada cuando ve la condición de su papá. Se lo lleva a Puerto Rico. Y cuando se lo lleva a Puerto Rico, él ve que su papá es una carga para él. Trata de mandarlo a la República Dominicana en avión, pero la línea aérea, por la condición en la que se encontraba, le dijo: yo no puedo traerlo. ¿Sabes lo que hizo ese hijo? Le dio un medicamento y lo mandó en el ferry, para que su otra hermana lo recibiera aquí, y le dijo: yo no me voy a hacer responsable de aquel que nunca estuvo presente para mí. ¿Qué hizo esta hija cuando recibió a este hombre? La llevó a su casa. Ella llevó a su papá, lo llevó a su casa, le dio su cama. Ella dormía literalmente en el suelo, y estuvo con su padre hasta que su papá dio el último aliento. A mí me tocó visitar a esa familia. Y cuando yo veo todo este cuadro, lo único que le pude decir a esta joven fue: eso que tú estás haciendo, la Biblia le llama honrar a sus padres. A veces nuestros padres no han sido esos padres responsables que tienen que ser. Tal vez esos padres no han sido lo que realmente se espera que ellos hagan. Ahora nosotros como hijos que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados por la obra de Cristo, nuestra cosmovisión de ver la vida es distinta. Nosotros tenemos que honrar a nuestros padres independientemente de quienes ellos hayan sido en el pasado. ¿Por qué? Porque lo que nos motiva a honrarlo no son los padres, es que esto agrada al Señor. Y si Dios va a llevar gloria en la manera en la que yo voy a honrar a un padre que fue irresponsable, Dios ha de llevar gloria en la manera, aún en el hecho de muerte de mis padres. Ahora, hijos, ahora te toca a ti darle con el codo a tus padres. Porque el texto ya nos ha dado estos dos mandamientos para con los hijos, pero en el versículo 4 de este texto hay implicaciones para los padres. Muchos de nosotros como padres, cuando leemos estos 3 versículos del capítulo 6, vemos solamente esos mandatos explícitos de Dios hacia nuestros hijos, de que nos obedezcan y que nos honren, y nosotros decimos amén. Y entendemos que el único mandato de Dios para nosotros como padre está en el versículo 4. Nosotros entendemos y creemos que el único mandato que encontramos es en el versículo 4, cuando dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y de hecho es un mandato. Ahora bien, yo quiero que nosotros nos detengamos un momento, porque más que estos 3 versículos, para que nosotros podamos ver las implicaciones hacia los padres de esta realidad de estos mandamientos para los hijos. Y nosotros hagamos un razonamiento lógico de este texto. Si Dios demanda de los hijos que tienen que obedecer y honrar a sus padres, la pregunta es: ¿cómo ellos lo lograrán? ¿Cómo ellos van a lograr obedecer a los padres? ¿Cómo ellos van a lograr obedecer a sus padres si su tendencia natural es a la desobediencia a sus padres? Desde chiquitico tú le ves rebeldía a ellos hacia los padres. Entonces, ¿cómo ellos van a poder obedecer este mandamiento de parte de Dios? Yo pienso, amados hermanos, que las implicaciones de este pasaje para nosotros como padres es que nosotros somos llamados a enseñar y a equipar a nuestros hijos para que aprendan a obedecernos y para que aprendan a honrarnos. Dios te puso ahí como padre, Dios te puso ahí como madre con el propósito de que tú lo instruyas a ellos en cómo obedecerte y en cómo honrarte, para que ellos a su vez agraden a Dios. Hermanos, si nosotros no instruimos a nuestros hijos, ellos no lo podrán hacer. Miren cómo dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará
de Él. No se va a apartar de Él. Y aquí realmente no es una promesa que Dios le está dando a los padres de que si instruimos a nuestros hijos siempre y absolutamente siempre tus hijos van a seguir en el camino del Señor. Ahora bien, aquí hay un principio fundamental, y es que con una instrucción temprana se espera que nuestros hijos caminen en el camino de la verdad. Ahora, hermanos, es nuestra responsabilidad como padres enseñar a nuestros hijos. Y lo primero que ellos tienen que aprender es amar a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 hasta el versículo 9. Miren cómo en Deuteronomio Moisés lo expresa así. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo primero que se presenta aquí es quién es el Dios al que nosotros le servimos. Y la idea aquí es: oye Israel, es presta toda la atención, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué es lo que Dios quiere que Israel escuche? Primero, que Él es su Dios y que Él es uno. Y en segundo lugar, y amarás al Señor tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Esta es la primera parte. Esa es una implicación para mí como padre. Yo tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas. Yo tengo que amar a Dios con todo mi ser. Y luego, ¿qué dice el texto? Y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuáles son esas palabras que yo te mando hoy? Que Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, y que lo ame con todo su ser. Eso que yo te mando hoy van a estar en tu corazón, no en su corazón. El texto no está hablando ahí de los hijos todavía. Esta realidad del amor a Dios tiene que estar primariamente en ti como padre, en ti como madre. Y dice: y estarán sobre tu corazón. Y cuando estén sobre tu corazón, cuando sea una realidad en tu vida, entonces el texto dice: y entonces, ¿qué tú vas a hacer? Tú la vas a repetir a tus hijos. ¿Cómo se la voy a repetir a mis hijos? Bueno, tú hablarás con ella cuando estén en la casa. Tú hablarás de ello cuando estén en el camino. Tú le vas a expresar esa verdad cuando ellos se vayan a acostar. Tú le vas a expresar ese amor que tú tienes por Dios y que ellos amen a Dios con todo su ser cuando ellos se levanten. Tú la vas a atar como una señal en tu mano y estarán en los frontales de tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, el resumen de esta parte del texto, lo que nos está diciendo a nosotros como padre: padre, tú tienes que ser intencional en expresarle a tus hijos que amen a Dios con todo su ser, que entiendan que Dios es uno y que ellos tienen que amarlo con todo su corazón, así como tú lo amas a Dios. Y el texto de Deuteronomio lo que nos dice a nosotros como padres es: papá, mamá, tú no puedes perder el tiempo. Nosotros damos gracias a Dios por las escuelas dominicales. Nosotros damos muchas gracias a Dios por los colegios cristianos. Nosotros damos muchas gracias a Dios por las iglesias. Pero las iglesias, los colegios, la escuela dominical, el ministerio de jóvenes, el ministerio de adolescentes y todos aquellos que de alguna manera u otra trabajan con nuestros hijos, lo único que son para nosotros son brazos de ayuda. Pero el texto nos está diciendo que es una responsabilidad de nosotros como padres criar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos, hablarle a nuestros hijos que Jehová nuestro Dios es uno y que hay que amarlo con todo su ser. Pero ellos tienen que ver en ti que tú amas a Dios con todo tu ser. Nosotros no podemos decirle con nuestros labios una cosa y vivir contrariamente a lo que le estamos instruyendo. Dice Norman Wright que en su mente va a haber un cortocircuito. Ellos tienen que saber que tú amas a Dios por sobre todas las cosas. Y que por eso tú le puedes decir: ama al Señor con todo tu corazón. Por eso la instrucción del texto es: enseña a tus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. No en tus criterios,
sino en el criterio de Dios. Y Dios ha establecido por medio de su palabra cuál es la manera correcta en la que somos llamados a criar a nuestros hijos. Ahora bien, hermanos, esta es una tarea ardua y difícil. Pero no estamos solo en esto. El Dios que ha sido mostrado en estos primeros 3 capítulos de Efesios es ese Dios de toda gracia que nos va a capacitar para esta tarea. El que nos salvó, el que nos transformó, el que nos cambió nuestra condición espiritual de perdición, Él nos salvará. Él también nos va a ayudar en ese trabajo arduo de la educación de nuestros hijos, de la crianza de nuestros hijos. Oremos constantemente por la salvación de nuestros hijos. Prediquémosle a Cristo como su Salvador y modelemos a nuestros hijos lo bueno y deleitoso que es servir al Dios, a ese Dios al que nosotros adoramos. Que nuestros hijos, al ver nuestra vida de devoción a Dios, al ver la alegría que hay en nuestro corazón de servir a Dios, de adorar a Dios, ellos tengan que decir: yo quiero conocer a ese Dios que ha transformado la vida de mis padres. Pero no que nuestros hijos digan: yo no quiero conocer al Dios de mis padres porque yo no quiero a un Dios así. Hijos que están aquí, con esto concluyo. Hijos que están aquí en esta mañana, es un mandato de Dios obedecer y honrar a tus padres. Ellos están puestos por Dios para ayudarte. Y es mi oración que cuando tus padres te corrijan, porque estamos llamados a hacerlo, estamos llamados a corregirte, estamos llamados aún a tener que darte tu pela. Estamos llamados por Dios a eso. Lo hacemos porque te amamos. Lo hacemos para que tu corazón se vuelva a Dios. No lo hacemos con la intención de maltratarte. Lo hacemos porque te amamos. Que tú puedas ver la mano de Dios, un Dios amoroso usando a tus padres en tu corrección. Y que el Señor te permita tener siempre presente lo que dijo ese Proverbio capítulo 1 versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, porque serán adornos de gracia a tu cabeza y adornos a tu cuello. Jóvenes, la instrucción de tus padres te van a hermosear, te harán una persona de bien y Dios será glorificado en esto. Padres, mi oración es que Dios nos ayude en esta ardua tarea. Es mi oración que Dios nos ayude a tomar determinación como la determinó Josué, en función de toda su familia, frente a una sociedad que se estaba derribando, una sociedad que quería caminar caminos incorrectos, caminos contrarios a Dios. Josué tomó una determinación y esa debe de ser la determinación que nosotros como padres tenemos que tomar en el día de hoy ante una sociedad que camina contrario a los valores que Cristo ha establecido en su palabra. Tenemos que levantarnos cual Josué. En Josué capítulo 24 versículo 14 al 15, donde él decía: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los ídolos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y mira la resolución que tomó Josué: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Que esa sea la determinación de nosotros como padres. Que a pesar de una sociedad que se derriba, una sociedad que camina contrario a Dios, tú y yo podamos decir: no importa lo que esta sociedad diga, yo y mi casa tomamos la resolución valientemente, bajo el poder del Espíritu Santo, en plena dependencia de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Que el Señor nos ayude en esta ardua labor de ser padres para la gloria de Dios, e hijos que obedecen a sus padres para que Dios también sea glorificado en su obediencia y en su honra. Señor, te damos tantas gracias en esta tarde. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque es un gran privilegio ser padres. Es un gran privilegio porque nos da la responsabilidad de poder mostrarte a ti a nuestros hijos.
Así tú que eres un padre para nosotros, nosotros queremos ser padres para nuestros hijos. Padres que amen a sus hijos, aún en la corrección, que amemos a nuestros hijos. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros como padres, hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres pecadores que cometemos errores, pero hombres y mujeres humildes que cuando cometemos errores vamos donde ellos y le decimos: hijo, perdóname porque lo que hice estuvo mal. Que seamos vivos reflejos de tu gracia, de tu misericordia y de tu amor para con cada uno de nuestros hijos. Y cada uno de nuestros hijos nosotros oramos por ellos. Oramos para que ellos puedan entender la realidad de que ellos están llamados a obedecer a nosotros como padres, honrarnos, porque eso a ti te agrada. Y que ellos puedan tomar también resoluciones claras de decir: yo voy a honrar, voy a obedecer a mis padres porque quiero agradar a Dios. Ayúdanos, Señor, en esta dinámica como familia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Yo quisiera que tú puedas ponerte de pie en esta tarde. Que tú puedas tomarte de la mano de tu esposa si está a tu lado. Tal vez tus hijos están ahí. Tal vez tus hijos están pequeños y están contigo ahí. Pero hay una realidad triste. Y es que en el día de hoy muchas familias están siendo bombardeadas, están siendo atacadas. Y nosotros queremos orar por las familias en esta mañana. Hemos tratado hoy el tema del perdón, hemos tratado el tema de los roles, tanto de padres como hijos. Pero tal vez no hemos vivido a la luz de lo que las Escrituras nos han enviado en esta mañana. Tal vez hay familias en medio nuestro que por años han estado manejando un problema. Que Dios pueda sensibilizar tu corazón en esta mañana y tú puedas tener la iniciativa de pedir perdón. Y que tal vez es un perdón a tus hijos, pedirle perdón a tus hijos. Porque tal vez tú lo estás criando de una manera en la que en vez de criarlo tú lo estás maltratando. Y Cristo no está siendo visto en tu crianza. Yo creo que podamos cerrar nuestros ojos. Y si hay familias que quieran pasar, nosotros queremos orar por ellos. Queremos pedirle al ministerio de parejas, de ministerio de familia, a los pastores que puedan venir, que podamos orar por ustedes, que podamos interceder. Tú y yo necesitamos la ayuda imperante de Dios en nuestras vidas. Señor, gracias. Oh Señor, oramos por estas familias. Oramos por cada pareja en esta mañana. Señor, tú conoces lo más profundo de los corazones. Señor, tú conoces las relaciones entre padres e hijos. Tú conoces a aquellos que han librado por años un problema en los cuales no han querido enfrentar. Pero tú eres ese Dios de toda gracia, ese Dios que perdona todos nuestros pecados. Señor, oramos para que tú puedas traer a bien, dar iniciativas en los corazones de estas familias para que puedan pedirse perdón mutuamente delante de ti. Oh Señor, gracias. Oh Señor, gracias. Oh, gracias, Señor, oramos. Oh Señor, gracias. Tú eres ese Dios perdonador. Tú eres ese Dios que restaura nuestras familias. Señor, oramos porque tú eres ese Dios de toda gracia, ese Dios que restaura nuestras familias. Señor, oramos. Mira cada corazón en esta mañana, cada familia, cada padre que ahora es convicto de pecado, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer consuelo y darle, Señor, de gracia suficiente a sus vidas
para que pueda entender que en ti hay recursos para ser un buen padre. Oh Señor, oramos para que cada padre pueda pedir perdón a sus hijos si han ofendido a sus hijos. Pero darle corazón perdonador, espíritu perdonador a los hijos para que puedan perdonar a sus padres. O tal vez hay hijos que tengan que pedirle perdón a sus padres por la manera en la que han mostrado rebeldía y han mostrado como jóvenes contumaces. Señor, que tu palabra haya tocado lo más profundo de su ser. Oh Señor, gracias. Señor, tú eres el único que lo puedes hacer. Y oramos, Señor, porque tú eres Dios. Gracias. Oh, gracias.